Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es una gran bendición el poder estar con ustedes a través de un nuevo video. Sean todos bienvenidos a Portavoz Bíblico, el canal que tiene como propósito convertirse en portavoz de la verdad revelada por Dios en su palabra. Y en la tarde de hoy quisiera dar o enviar un saludo muy especial a todos aquellos que han estado ingresando a este canal para ver su contenido y muy especialmente a todos los que se han suscrito. Y si usted aún no lo ha hecho, pues voy a pedirle que se suscriba, que toque la campanita de las notificaciones para que reciba todas las notificaciones cuando hayamos subido nuevos videos y asimismo usted pueda nutrirse de lo que la palabra de Dios nos dice. Y en esta tarde pues quisiera dar respuesta a un comentario que hizo una querida hermana nuestra, de nuestra congregación, la Iglesia Cristiana El Camino, acá en Cuenca, del hermoso país del Ecuador. Ella hizo un comentario en el video que subí la semana pasada, en el cual pues yo trataba de demostrar a través de la palabra de Dios que la frase que hoy comúnmente sabemos escuchar en la calle, donde las personas dicen que todos somos hijos de Dios, pues yo trataba de demostrar bíblicamente que esto no es así, que no es cierto, que lo cierto es lo que la palabra dice en Juan 1:12, donde dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, a ellos y solamente a ellos. Y del resto, pues veíamos que el mismo autor, Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo del 8 al 10, leíamos y allí el apóstol Juan decía: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica la justicia es de Dios, el que no practica la justicia es del diablo. Entonces veíamos y tratábamos de demostrar bíblicamente que esta frase que comúnmente sabemos escuchar en la calle no es cierto, sino que la palabra de Dios es quien nos da luz, nos da claridad para nosotros poder entender un poco mejor acerca de este punto tan importante. Y en su comentario nuestra hermana decía o pedía que pudiéramos explicar un poquito más acerca de lo que significa la palabra recibieron en el pasaje de Juan 1:12. Y ella comentaba y decía que esta es una frase que comúnmente saben usar los evangelistas o predicadores en las calles a la hora de compartir el evangelio, pero que al final pues terminan haciendo que la persona repita una oración con ellos y bueno, después de esto le dan la bienvenida a la familia de la fe y les dicen: ya eres cristiano, ya eres un hijo de Dios. Y si nosotros queremos ser verdaderamente bíblicos, nosotros vamos a entender a través de la palabra de Dios que esta manera de evangelizar no es bíblica, no es correcta. Entonces, ella en su comentario hacía mención de un texto que muchas veces se sabe emplear o que muchas veces saben emplear estos predicadores, y es el texto de Apocalipsis 3:20. Y yo sé, mis queridos hermanos y amigos, que la intención de estos evangelistas, estos predicadores, yo sé que la intención es buena, pero la manera, el método en el que lo están haciendo no es el correcto. Y yo no puedo tomar un texto, sacarlo de su contexto para yo poder llevar a la persona a que tome una decisión, llevar a la persona a que reflexione o que piensa, porque no es correcto. Yo tengo que tratar de predicar siempre la palabra dentro de su contexto. Además, Apocalipsis 3:20, a pesar de que no es el significado que ellos le dan, pues no sería el único versículo para tratar de evangelizar a una persona. Hay muchísimos textos en la palabra de Dios con el que podemos evangelizar a una persona. Además, recuerden todos que a una persona, para poder evangelizarla, para poderle presentar el evangelio, nosotros debemos recordar que el evangelio son las buenas noticias que comienzan con las malas noticias. Es decir,
yo necesito a través de la palabra de Dios mostrarle al hombre cuál es su condición de pecador, para que él vea cuál es su condición, cuál sería el pago por su pecado, lo que él debía recibir por su pecado, para que él entonces busque esperanza, para que él busque entonces, para que él se pregunte, bueno, ¿dónde está la solución? Y entonces ahí donde nosotros podemos darle las buenas noticias y lo que Dios hizo a favor del hombre pecador que es digno de ir al infierno, lo que Dios hizo, ¿para qué? Para poderle proporcionar salvación. Entonces, Apocalipsis 3:20 no es el texto adecuado para evangelizar a una persona, en este caso a un incrédulo. ¿Por qué? Porque si analizamos el texto dentro de su contexto, nosotros podemos darnos cuenta de que el pasaje no está siendo dirigido a incrédulos, sino está siendo dirigido a creyentes. De hecho, esa sección donde se encuentra el texto, lleva por título Mensaje a la iglesia de Laodicea. Entonces, analizando el pasaje en su contexto, nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor está hablando a creyentes, no está hablando a incrédulos. Entonces ya ese mismo punto tan importante es como si fuera un semáforo en rojo para mí, donde la palabra de Dios me está diciendo, ya no debes usar este pasaje para evangelizar a una persona. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer un estudio profundo sobre Apocalipsis 3:20, en realidad necesitaríamos hacer un nuevo video para poder hacerlo. Pero lo cierto es que inicialmente podemos entender de que este pasaje no está siendo dirigido a incrédulos, sino está siendo dirigido a creyentes. Entonces eso ya es una luz roja para mí. Pero lamentablemente es un texto que sí es usado desde muchos púlpitos, en muchas iglesias, para llevar a cabo lo que nosotros conocemos en teología como la regeneración decisoria. ¿Qué es la regeneración decisoria? Bueno, la regeneración decisoria es aquel acto que nosotros vemos en una iglesia donde un cierto determinado grupo de personas, pues luego de escuchar un mensaje y luego de que un predicador precisamente use este texto, pues pase al frente para repetir una oración junto con el predicador. Entonces, esto es lo que conocemos como regeneración decisoria, es decir, es aquella regeneración que no viene directamente de Dios, que no es hecha especialmente por el Espíritu Santo, sino que es simplemente salida de las emociones de la persona y que la lleva a caminar hacia el frente para repetir una oración con el predicador. Eso es lo que entendemos como regeneración decisoria. Entonces, si nosotros queremos ser bíblicos, nosotros debemos entender que la verdadera regeneración es la que es producida por el Espíritu Santo de Dios, es la que proviene de Dios mismo, es la que nos hace nacer de nuevo. Y esto solamente es por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos convierte en su morada. El Espíritu Santo es el que nos sella para siempre. Esto es lo que nosotros entendemos como una regeneración totalmente de parte de Dios. De ahí que una persona movida por sus emociones y por sus sentimientos y que se ponga en pie en la iglesia, levante la mano, pasa al frente y repite una oración. Esto es lo que se entiende como una regeneración decisoria, y es aquí donde nosotros vemos iglesias donde muchas personas pasan al frente. Estamos hablando, por ejemplo, de 200, 300 personas pasan al frente, repiten una oración, y el próximo domingo de las 300 personas vemos que 2 o 3 solamente llegan a la iglesia. ¿Y qué pasó con el resto? Entonces nos damos cuenta que simplemente ha sido una obra humana y no de hombre. Entonces Apocalipsis 3:20, mis hermanos y amigos, no es el texto correcto para evangelizar a una persona. Ahora, hablando acerca de la palabra recibieron en Juan 1:12, pues es una palabra que nosotros, si la vemos dentro de su contexto, nosotros vamos a entender qué es lo que quiso decir allí el autor cuando menciona la palabra recibieron. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto
de un pasaje, bueno, pues podemos primeramente ver que todo pasaje tiene un contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Son los párrafos que están antes y después, o sea, que rodean mi versículo. Ese es el contexto inmediato. Y el contexto lejano es el contexto de todo el libro en el que se encuentra mi pasaje. Entonces, para yo entender lo que significa recibieron de Juan 1:12, pues necesito verlo dentro del contexto inmediato, es decir, a la luz de los versículos que rodean mi texto, pero también a la luz del contexto lejano del libro en general, del libro de Juan. Y el contexto lejano del libro de Juan se encuentra precisamente en el capítulo 20, verso 31, el cual dice: pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Es decir, para que creyendo en Él. Entonces, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ese es el contexto lejano del libro. Ahora, ¿cuál es el contexto inmediato de mi pasaje? Pues el versículo 11 y el versículo 13. ¿Qué dice en el versículo 11 del Evangelio de Juan en el capítulo 1? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice a lo suyo? Pues entendemos que el Señor Jesús vino con un propósito, con un ministerio, para desarrollar un ministerio en esta tierra, el cual inició principalmente con la predicación del Evangelio, el cual estaba centrado en el llamado a los hombres al arrepentimiento. Entonces a eso vino Jesús inicialmente. Sabemos que su ministerio pues culminó con su muerte en la cruz y su resurrección, pero inicialmente Él vino a predicar el Evangelio. Entonces a lo suyo vino, es decir, a eso vino, a predicar el Evangelio. Y los suyos, es decir, su pueblo, las ovejas de la casa de Israel, ellos no le recibieron, es decir, ellos rechazaron su mensaje, ellos dejaron a un lado su mensaje, le dieron las espaldas al mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué dice el verso 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, mas a todos los que recibieron su palabra, los que recibieron su mensaje. No sé cuántos recordarán en este mismo evangelio, en el capítulo 6, cuando Jesús, acercándose a la multitud, pues les habló acerca de quién era Él, acerca de su divinidad, y ellos mismos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién la puede oír? Entonces, producto a su incredulidad, ellos ¿qué hicieron? Le dieron las espaldas a Jesús y se fueron. Y Jesús les dice a los discípulos, a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia, ¿no?, entre el resto del pueblo y la convicción que tenía Pedro y el resto de los discípulos. Además, recuerden que fue el mismo Pedro a quien el Señor, en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17, el Señor mismo le pregunta: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y es el mismo Pedro el que le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Oh, Pedro, muy inteligente has sido, muy sabio has sido. ¿Esa fue la respuesta? No, la respuesta del Señor es: bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo entendió Pedro esa verdad? ¿Porque había sido inteligente? ¿Porque había sido más capaz que los otros? ¿O porque había recibido la revelación directamente de parte del Padre? Bueno, es aquí donde nosotros entonces podemos entender aún más este pasaje de Juan 1:12, porque el verso 13 dice lo siguiente:
que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estoy leyendo en la traducción de la Biblia de las Américas. Entonces, ¿quiénes fueron esos que recibieron la palabra del Señor? ¿Quiénes fueron esos que atesoraron la palabra del Señor? Eran hombres que de acuerdo a su voluntad propia pues habían decidido creer en Él y habían entendido que con su intelecto que Él era el Hijo de Dios. No, eran personas a quien el mismo Dios pues los había preparado para que ellos pudieran entender y creer las palabras del Señor. Mire cómo dice, le voy a leer desde el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, a predicar el evangelio del reino, a eso vino Jesús, y su pueblo no le recibió. Dice el 12, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son estos? Dice el verso 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y este es un texto que nos deja muy claro el conocimiento de que no es el hombre, no está en la voluntad del hombre el acercarse a Dios por sí mismo. Recuerden, el hombre es un muerto. El hombre está muerto espiritualmente. Entonces, la palabra nos dice en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse. La voluntad del hombre está esclavizada a la voluntad del pecado. El hombre por naturaleza es un esclavo del pecado. Entonces, el hombre, si tomara una decisión por sí mismo, sin que haya venido de parte de Dios, sin que Dios haya hecho ese llamado interno al corazón del hombre, cualquier decisión que tome el hombre siempre va a estar inclinada hacia el mal. Y es algo que la palabra en Génesis 6:5 nos lo dice claramente, que Dios miró sobre la tierra y vio que los designios del corazón del hombre eran de continuo el mal. En Génesis capítulo 8, cuando Noé ofreció el sacrificio y que Jehová percibió olor grato, pues allí también el Señor dice, no contenderá mi corazón con el hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se inclina al mal desde la juventud, desde su juventud. Y si seguimos viendo a la luz de la palabra, David en el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58 también dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando engaño desde que nacieron. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podrá el etíope cambiar su piel? Así podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Y mis queridos hermanos y amigos, pudiéramos seguir mencionando textos y textos donde podemos demostrar que el hombre espiritualmente está muerto. Y toda decisión que el hombre tome por su propia voluntad, sin que haya sido motivado por Dios, sin que haya sido su corazón tocado por Dios, es una decisión que siempre va a estar inclinada hacia el mal. Es fallida totalmente. El hombre siempre va a escoger, pero cuando escoge mal. Ahora, que ciertamente cuando la persona sigue a Cristo, cuando la persona toma una decisión en seguir a Cristo, nosotros entendemos de que esta decisión no es una decisión que él pudo tomar por su propia voluntad, por lo que estuvimos viendo anteriormente, sino que ya ha sido una voluntad, o sea, él está tomando su decisión por su voluntad, pero es una voluntad que ya ha sido inducida por Dios para que se acerque a Dios. Lo hemos visto, Juan 6:44,
Juan 6:65 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces, digamos que, como dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, digamos que de la misma manera que un carro tiene un motor de arranque que hace que el motor general del carro funcione, pues de esa misma manera el hombre necesita un motor de arranque que lo haga acercarse a Dios, y ese motor de arranque es precisamente la fe. Necesita la fe, y esa fe él no la puede producir. Es Dios quien se la da para que crea, o sea, para que pueda creer en él. De la misma manera que usted, si le quita ese motor de arranque a su carro, usted no podrá arrancar su carro se quedará ahí varado. Entonces el hombre, sí, tiene un corazón, ese es su motor, por así decirlo, pero ese corazón necesita ser inducido por algo para que él se acerque a Dios. Y ese motor impulsor es precisamente la fe, y eso no es del hombre, es don de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, teniendo en cuenta estos pasajes que nosotros hemos visto, es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de compartir el evangelio con una persona y tratar de que inicialmente más bien la persona pueda entender cuál es su condición ante Dios, cuál es la situación en la que se encuentra ante Dios, y es en la condición de pecador. Y dice la palabra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces ese hombre necesita ver que el pago o el resultado de la condición en la que él se encuentra en ese momento por causa de su pecado va a ser la muerte. Entonces, una vez que este hombre entienda esto, pues entonces le vamos a ofrecer las buenas noticias. Las buenas noticias, es decir, esa provisión que el Padre hizo, donde envió a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para hacer posible que ese hombre pecador, digno de ir al infierno, pues pueda obtener salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a la luz de estos pasajes, nosotros podemos ir llevando poco a poco al hombre a un claro entendimiento de lo que sería en este caso, de lo que sería en sí recibir a Cristo en el corazón como el Señor y Salvador de su vida, y no como muchas personas hoy en día pues presentan a Cristo a la hora de predicar el evangelio, y lo presentan como una persona quien está tocando a la puerta para ver si el hombre se digna de abrir la puerta y que Jesús pueda entrar. Y entonces saben adornar esta enseñanza con esa frase donde dicen que Jesús es un caballero. Jesús no obliga a nadie. Mire, mi hermano y mi amigo, ciertamente el Señor no obliga a nadie a venir a Él. Todo el que viene a Él viene convencido de que es un pecador y que necesita a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Es como cuando un hombre conquista el corazón de una mujer para que se convierta en su esposa. Ella no viene a él por obligación. Ella no se casa con él por obligación. Ella se casa con él porque él conquistó su corazón y ahora ella quiere entregarse totalmente a él como esposa. Entonces, de esa misma manera, el hombre pecador, cuando Dios viene y conquista su corazón, este hombre no viene por obligación, sino que viene porque entiende y reconoce que necesita del Señor como su único y suficiente Salvador. Entonces, eso quería compartir con ustedes en esta tarde. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas. Quiero enviar un saludo especial nuevamente a nuestra hermana Paulita y a su amado esposo y amigo nuestro, Pedrito. Y bueno, que permita el Señor que esta palabra pues pueda ser de edificación y de instrucción para todos aquellos que la puedan escuchar y que la puedan entender. Entonces, tengan todos una linda tarde o una linda noche o una linda mañana, no sé en qué país te encontrarás. Y esto es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga.